¿Desde dónde nos hemos venido construyendo? Aprendimos la importancia de ceder la palabra, escuchar y en este caso de cubrirnos colectivamente. En este caso, así como cuando uno se mete debajo de las sábanas para sentirse protegidas y protegidos. Bueno, así hemos colectivizado nuestra experiencia de cubrirnos. En una política hegemónica cargada de caudillos, autoridades y referencias, con cubrirnos nos hacemos retaguardia, nos desreferenciamos individualmente para construir el brote de lo colectivo. Esto cargado de la artesana confección de nuestras manos, que hace más divertida la intervención del rostro. Y también es una terapia para domar al ego, el orgullo y la vanidad. También es un aporte dentro de la vanagloriosa modestia de los feminismos, es nuestra crítica, para que las juventudes no teman empezarse distinto u opinar, para que no cunda la idea de la jerarquización de los espacios por la distinción academicista, sino más bien propiciar la intención de la experiencia, la creatividad y las profundas ganas de hacer todo distinto. Borrar la pizarra cuantas veces tengamos que hacerlo, sujetarnos y desujetarnos, pero con el respeto de las múltiples visiones que aportan a la vida libre, llena de tremendura y la complicidad subversiva. Hemos decidido que esta conversa también la vamos a llamar lo de nosotros con X. No decimos que sea mejor, pero trata de ser más sano y sanador. En este momento empezamos a poner la leña para cobijarnos en la fogata de las ideas y en el calor de los vínculos que hoy estrechamos desde el aprendizaje y el afecto. Continúa la cátedra Jorge Alonso conmoviendo. Salud y goce y libertad y gracias por esta oportunidad. Esta comentarios, conversas, provocaciones las vamos a hacer desde una perspectiva feminista, porque nos pensamos la autonomía del feminismo desde lo que llamamos relaciones sociales para los cuidados de la vida digna. Eso pasa por entendernos como personas sujetas a la independencia y a la autonomía de nuestros cuerpos y de una comunidad que respeta, cuida y acompaña la decisión de cada persona que decide maternar, gestar o llevar a cabo un embarazo. El marxismo nos ubica a relacionarnos desde la liberación del trabajo. Pero en estos tiempos, bueno, los estados se han sofisticado en cuanto a la diversificación de la explotación y con ello a seguir obviando las condiciones en que se paren los recursos humanos. Para hablar de vida digna, hay que hablar de maternidades dignas. En las comadres tenemos una pregunta que le decimos preguntas coco, reflexivas, que son contundentes y constantes, coco. ¿Qué podemos esperar de una maternidad obligada y de niñas y niños no deseados? Esta pregunta es clave para saber desde dónde pensamos resistir, pero también desistir para descansar, relevar y entrar por otro lado, ¿no? No contamos desde dónde resistimos con contextos ideales para la vida digna. Por eso nos rebelamos. Pero sí contamos con el hecho del sentido común colectivo para premiar discusiones dentro de las comunidades, de donde el centro sea cómo estamos pariendo la resistencia. Una persona que no cuenta con condiciones comunitarias de acompañamiento, así como tampoco condiciones materiales para la sostenibilidad de la vida y el afecto para cuidar de un embarazo no esperado, no es una discusión que deba pasar por debajo de las prioridades, es el centro mismo de la discusión. Hemos subordinado años de autocuidado, placer, autorreconocimiento corporal para parir en condiciones de desinformación en el sistema patriarcal y capitalista, que bien recordamos dentro de los seminarios de la cátedra Jorge Alonso, nos dieron luces para definir el capitalismo como un sistema de crimen organizado. Entonces, la violencia de Estado no prescribe y esta se reproduce en forzar la vida en condiciones de precariedad y desigualdad. Y con ello, instrumentalizar los cuerpos para forzar la reproducción a la lógica de explotación productivista. Incluso legisla alrededor de la impunidad ante la violación sexual. Vivimos
con vecinas, comadres, familiares, que cruelmente tuvieron que parir en soledad, con hambre y con francas ideas de dejarse morir. Y el chiste no está en decir, ni modo, ya parió pa'lante. Las ganas deben estar en pensar que las resistencias son paridas en el desamparo y en la profunda crueldad de la inexistencia de salud pública, y se desarrollarán en escuelas que le temen a la sexualidad libre, sabrosa y placentera, y en la gobernanza de policías y militares que te matan para efectos ejemplarizantes de la violencia. Entonces, el parir decididamente y bien es la columna vertebral del aguante de las luchas. Imponer la lógica de continuar el embarazo, no esperado ni querido, existiendo alternativas para abortar, es aceitar la maquinaria de lealtades con el legado colonial de apropiación para el crecimiento por el desarrollo. Los gobiernos colonialistas no nada más imponen sus prácticas corruptas. A su vez, costean sus deudas con la explotación de la reproducción humana. Y para estos fines, existen pactos con sectores fundamentalistas que negocian en nombre de Dios nuestro libre albedrío, y también con sectores empresariales que se benefician del mercado ilegal de medicamentos. Un pueblo desinformado es completamente vulnerable al terror que siembra el Estado. Frente al desarrollo, frente a una lógica totalitaria que busca separar a la humanidad de la naturaleza, acompañar la maternidad esperada, querida o deseada, al igual que cuidar el proceso de interrupción del embarazo, son piezas fundamentales del proceso de liberar la vida. En otras palabras, es liberar la vida del estigma de la crueldad, que castiga mediante el forzar el proceder mismo de la vida, a costa incluso de la vida de la madre, porque el Estado nos ve como bienes jurídicos para la vialidad de su proyecto desarrollista. Entender la decisión de maternar es devolverle el poder a la sabiduría popular. Es retornar un poder que parte de la decisión individual y es asumida desde el acompañamiento colectivo. En pocas palabras, es desprivatizar los cuerpos de las políticas del Estado. Y aquí tomamos un respiro. Esto no significa que el Estado y sus instituciones no tengan ningún tipo de responsabilidad. Mientras esto exista, debe existir un acuerdo de convivencia donde las instituciones no están por encima de las comunidades, sino por debajo de nuestras exigencias y resistencias. Aunque en Venezuela, les confesamos, gracias a las sabias palabras de Robsaida Marco, muchos nos estamos pensando en el funeral del Estado y de todas estas estructuras como un acto simbólico para encontrarnos fuera de las lógicas y lenguajes desde arriba. Ese relato que obtiene lo que tiene desde el tráfico de influencias, porque es amigo, sobrino, primo, hermano, en otras palabras, porque tiene una relación sanguínea o no con la dinastía de la violencia que ejerce la administración de la política de turno del gobierno y se sostiene por un sistema de lealtades que a cambio de lealtad le otorga pequeñas muestras del poder que tiene. Por ello también hablamos de mafiocracia, porque el tipo de relacionamiento está jerarquizado por los beneficios de la clientelización, agudizando las desigualdades alrededor de lo común, como lo es la libertad, los servicios básicos, la salud, la educación, la justicia, los territorios, las identidades y los cuerpos. Los gobiernos se han dedicado a hacer negocio en lugar de garantizar los acuerdos de convivencia. Es por ello que construimos redes que van desde lo más pequeño, sujetas, sujetos, individuas, individuos, a lo más grande, cooperación, comunidad, naturaleza, seres vivos, espacio, universo. Se mueve y se alimenta en ambas direcciones, hacia adentro y hacia afuera, buscando formas de lo común. Allí nos vinculamos con dejar de tallar la cueva, donde Antumbra lo va a conversar mejor. Entonces aquí le voy a ceder la palabra a mi compañera.
Em, Todo esto que les mostramos ha sido como nuestras experiencias en cuanto a luchas y a vernos también, a descubrirnos, a encontrarnos en la calle también, ya sea como mujeres y con diversas luchas que se vienen dando en el país. Y estas experiencias con las que nos hemos conectado nos han dado aprendizajes que, que hemos venido recogiendo, ¿no? Que nos da la reflexión de que una lucha no se puede dar si no tenemos presente una política del goce, una política que tenga en el centro el goce. Y nos estábamos preguntando lo que es la emergencia de nosotros, ¿no? Estábamos disertando respecto a esa idea propuesta por José Quintero, porque también buscar todo el tiempo emerger en esa lucha constante para poder sobreponerse a las lógicas de Estado, a las lógicas violentas, ¿no? Eso también nos lleva a desgastarnos, ¿no? Humanamente, porque esa constante emergencia nos obliga a sobreesforzarnos, ¿no? Y eso nos hace desgastarnos cuando no tenemos en cuenta el tema del goce, ¿no? Por eso estábamos, bueno, cuestionando, ¿no? Lo que es esa expresión de emergencia de nosotros, porque pensar solamente en emerger creo que no es suficiente, creemos que no es suficiente. Hay que pensar también en detenernos y vernos hacia adentro, y por eso hablamos del goce, el goce que evocamos. Y aquí, bueno, como decimos, disipa las brumas del miedo y se regocija en la experiencia colectiva, huele a calle, campo, playa, río, a orgasmos, y allí va germinando fugazmente, sintiendo en lo más profundo cosquillas de lo que podríamos llamar libertad. Y si no hay goce, allí no es entonces. ¿Y qué entendemos por goce? El goce son todas las condiciones, tanto externas como internas, que cuidan al placer. El placer es algo más personal de cada quien, es una experiencia. Y el goce son las condiciones que generamos para el placer, ¿verdad? Y esto quiere decir, para poder conectarnos con el placer, tenemos que pensar desde un acto del desapego de lo que se necesita para emerger, dejar de pensar en crecer, dejar de verlo como importante, el crecimiento, y mirar también para adentro, dejar de emerger, dejar de buscar el surgimiento constante, dejar de mirar solo hacia afuera, hacia lo superficial de las cosas y simplemente movernos sin buscar la perfección o perfeccionamiento del ser, sino más bien buscar el equilibrio a través de la conexión entre el goce y el placer, el mundo que nos rodea con nuestro mundo interior. La precariedad quita las condiciones del cuidado del placer y violenta al goce, reproduciendo ciclos de violencia normadas por el sistema patriarcal y capitalista. Y fragmenta nuestras vidas entre lo que sería lo público, lo privado. Y bueno, hicimos como una especie de diagrama, si lo pudiéramos llamar así, pero más bien es la espiral, es la expresión de lo que vemos, lo que entendemos por vida, por placer, por goce. Empezamos tratando de hacer un retrato, una ilustración de lo que vendría siendo el placer. El placer es algo más íntimo, es lo que está más adentro, ¿no? Y lo retratamos con un pequeño círculo, una semilla, ¿no? Y es algo que también se mueve, sale, recorre, y no es estático, no es lineal, no es una espiral perfecto, tiene momentos de subida, bajada, se detiene,
va derecho, eh, tiene turbulencia, late, tiene curvas, se Oh, mueve por todo el espacio, ¿no? Esta semillita que ven aquí es como también una cabeza, es un rostro que ve hacia adentro, ¿no? Y así se va moviendo, moviendo hacia el afuera, partiendo desde el adentro. Y el afuera también tiene otra cabecita. Entonces, vimos que el goce es lo que representa lo que está hacia afuera, que no se desconecta del adentro. El goce son todas las condiciones, como les dijimos, externas y tanto físicas, espirituales, vale. colectivas, y esto es una experiencia ya más personal, más espiritual, más interna, pero que se conecta y se mueve con el afuera también. Es algo que va en simultáneo, que debería ir en simultáneo, pero el sistema también busca de separarnos de esto, ¿no? Separarnos del placer y del goce. Y se generan quiebres, seguimos como que hilando el proceso porque lo vimos como que esto es el ser humano en sus procesos, ¿verdad? Y este es el goce, pero de aquí parte también lo que vendría siendo la humanidad, y lo que sería la naturaleza, se va extendiendo, ¿no? Los territorios, las comunidades. Aquí se va extendiendo hacia el entorno exterior, ¿no? No se queda solo en el ser humano como individuo, sino que se va extendiendo hacia lo colectivo. Hicimos otra cabecita, ¿no? Porque vendríamos hablando aquí todavía de lo que es el ser humano, pero se extiende también a lo que son los seres vivos, los otros seres vivos, la naturaleza, los territorios, y se extiende hacia el espacio también, el universo, ¿no? Quiere decir que nos movemos de forma mancomunada y conectada con todo lo que nos rodea. Y el goce y todo nuestro mundo interno se debería mover de forma equilibrada con todo nuestro alrededor, todo nuestro entorno, con lo colectivo, lo natural, el mundo natural, que formamos también parte de todo eso, ¿no? Queríamos como hacer este dibujo para entender qué es lo que pasa, que bueno, qué hace el sistema actual, ¿no? De qué forma nos violenta. Bueno, el sistema actual nos violenta generando condiciones, nos desconecta de todos estos procesos, ¿no? De todo este movimiento en red, movimiento, también lo llamamos de serpiente, ¿no? Es una serpiente que se mueve, que se levanta, preda la tierra, que se monta por los árboles, una serpiente que está en constante movimiento, ¿no? Y bueno, vemos cómo el sistema de desarrollo rompe con eso y para generar un sistema más cuadrado, más lineal, hablamos de un sistema que se ve a sí mismo, un sistema que rompe con lo que vendría siendo el movimiento, rompe con la cooperación, lo que les dijimos también anteriormente, con esos sistemas de intercambio, de cooperación de la mancomunidad con la naturaleza, con los seres vivos, rompe con todos esos procesos, con la conexión con el espacio, la tierra, el universo. ¿Qué es lo que pensamos también como propuesta que vendría siendo la idea de hacer, del ser nosotros? No desde la emergencia, como les dijimos, sino el ser y hacer desde el nosotros, nosotres y nosotras, es justamente mimetizándose con lo que nos rodea y con desde el adentro, conectándonos con el goce y con el placer, ¿no? Y moviéndonos en ambas direcciones. Entonces hablaríamos que somos multidimensionales, de diversas dimensiones, direcciones, imperfectos, asimétricos, abiertos. Entonces ponemos como base el círculo abierto como centro, la cueva abierta, que rompe con la idea de una pirámide, de un sistema piramidal que busca siempre crecer, ir hacia arriba. Nosotros vamos hacia adentro
como una comunidad de redes más bien, ¿no? Y bueno, esa es como nuestra idea, ¿no? Como nuestro debate provocador, pensándonos, ¿no? Repensándonos la idea de la emergencia y buscando también formas de lo común, como les dijimos. Em, Nos mimetizamos con todo nuestro entorno, no somos una unidad, pero no estamos aislados de todo nuestro entorno, ¿no? Somos una comunidad y desde allí se alimenta la autonomía de los cuidados, desde justamente lo que entendemos por goce, por placer, y por eso generamos estas preguntas, ¿no? Estar siempre en alerta, siempre en lucha constante, es saludable. Más bien no necesitamos espacios para descansar, relevos para cicatrizar, pensarnos el trabajo constante, ¿no? Que nos puede llevar también a ese agotamiento. Y tener también presente el tema de los cuidados y recuperar la naturaleza de la humanidad frente al desarrollo, frente a una lógica que busca separar, fragmentarnos.